Nos convocamos aquí, en esta casa de todos los comunicadores y ciudadanos que piensan el derecho a la comunicación, para definir los imaginarios urbanos, para plantear el reto de los nuevos procesos de mediación y comunicación. En concreto, me van a permitir provocar al auditorio, para que tengamos un tiempo, y es el sentido de este conversatorio, sobre los procesos que están aconteciendo en América Latina de reivindicación del derecho a la ciudad. ¿Qué están planteando el movimiento Yo Soy 132? ¿Qué están planteando las movilizaciones de Brasil? Primer movimiento importante en todo el mundo en un contexto de celebración de la Copa Mundial. ¿Qué nuevas políticas de comunicación plantean los imaginarios urbanos que están emergiendo en nuestras ciudades en el proceso de transición y crisis que vive el capitalismo a nivel regional? En ese sentido, me gustaría retomar una cita clásica para repensar ese momento de transición. Sabemos desde la historia social, desde Thompson, que todo sujeto político es un proceso abierto de construcción, que el nuevo sujeto cíborg, que los nuevos internautas, que los nuevos usuarios de la comunicación se están construyendo en la lucha por el código, en la redefinición de los espacios públicos, del espacio virtual de la comunicación en red, pero también del territorio, del clásico debate del derecho a la ciudad, de la configuración de nuestros espacios urbanos y cosmopolitas como espacios de convivencia y de habitabilidad. Y es en ese escenario en el que hay que situar el reto de la construcción de espacios comunes, de la nueva cultura política, de estos movimientos emergentes de cibercultura, de la nueva dialéctica de apropiación de las redes digitales, de las autoconvocatorias de los movimientos sociales en estas discusiones, sea el movimiento estudiantil en Chile, sea el conflicto de la movilidad del transporte urbano en Brasil, sean los derechos a la comunicación del movimiento Yo Soy 132, cuando reivindican, a diferencia de Ecuador, una ley democrática que haga posible la pluralidad de voces en México y, por tanto, un juego político más o menos equilibrado en la concurrencia electoral. Es ese escenario en el que quisiera situar algunas reflexiones que han transformado estructuralmente nuestros ecosistemas y que plantean nuevos retos para las políticas públicas y los imaginarios urbanos. Empezando por la dimensión transversal de los nuevos sistemas o ecosistemas de comunicación, la nueva cultura Facebook, que plantea un nuevo reto para repensar juntos los nuevos escenarios de la mediación. Hablamos de escenarios dialógicos, participativos, en el que la dimensión inmaterial y simbólica, los procesos de articulación, de remediación que desarrollan estos movimientos y la sociedad civil organizada, plantean retos a los mediadores culturales, tradicionalmente habituados a ejercer el papel o rol dominante, casi centralizador, de pontífices o mediadores exclusivos del derecho universal. Es evidente que esa transformación estructural ha venido para quedarse y que el ecosistema de la comunicación, de lo masivo a lo interpersonal, de las lógicas unidireccionales a procesos transversales, plantean nuevas dinámicas dialógicas, abiertas, participativas, que requerirían de las políticas públicas, si hablamos, como pondré énfasis especialmente en el ámbito local, de nuevas lógicas. Primero, porque, como señala Castell, estamos ante una autocomunicación, ante la autonomía y autogestión de los procesos de información y comunicación, en el que los públicos son actores participantes, usuarios activos, en una lógica cada vez más multipolar de creadores, prosumidores, con capacidad de autoedición y, lo más interesante, de creatividad múltiple, social, de innovación para desarrollar nuevos contenidos y dinámicas comunicativas nunca antes conocidas en la historia de la comunicación, salvo marginalmente en algunos espacios. Y ello plantea aspectos de una perspectiva crítica que había que problematizar, empezando por los tiempos de estos actores sociales. Los tiempos que son tiempos de producción, los que desarrollan en las redes sociales, tiempo de trabajo, que plantea la reflexión clásica, crítica sobre trabajo vivo y trabajo capturado en estas redes digitales, como es el caso de Facebook, conceptualizando de nuevo la teoría de la mediación desde el trabajo, entendido el trabajo como transformación de la cultura, como transformación del espacio público, como construcción de la ciudad. Hoy día, cuando se hablan de ciudades innovadoras, de ciudades digitales, cuando se apuestan por proyectos de desarrollo y transformación urbana, vean aquí cerca en el caso de Colombia, Medellín, esas ciudades del conocimiento es captura de trabajo y creatividad cultural, de pensamiento, de acción y de intercambio simbólico, por las lógicas de capital en la construcción de ciudades. El más evidente es el caso de Brasil, con los grandes megaeventos mediáticos que tanto se ha estudiado en comunicación. Pero esos retos deben ser
conceptualizados intentando pensar la mediación social como trabajo creativo y la creatividad como construcción y producción de valor en ese proceso creciente e intensivo también para los ciudadanos de colonización de los mundos de vida, que es, yo diría, central para discutir desde una perspectiva democrática, alternativa, los procesos de apropiación de las redes digitales por la ciudadanía. Es decir, hemos de problematizar, y mi colega, profesor Gerard Imbert, nuestro invitado internacional hoy, tendrá posibilidad de ahondar desde el punto de vista de las narrativas e imaginarios audiovisuales, justamente la importancia del sujeto, de la construcción de la subjetividad en términos psicoanalíticos y en términos políticos y ciudadanos de generación de valor en esos espacios que cada vez son más relevantes para el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Es decir, estamos hablando de nuevas dialécticas de la información entre las lógicas de captura y de colonización del espacio público, la creciente autonomía, pero también la centralización, cercamiento y exclusión de territorios, de ciudades y de continentes enteros en ocasiones, y ciertas lógicas de falsas ideas de transparencia, de creciente opacidad, que plantea, por ejemplo, los casos de vigilancia en la red que se han dado en las movilizaciones de Brasil y que ya se ha estudiado en torno a los apagones de la conectividad en telefonía móvil y en Internet a propósito de las movilizaciones que han tenido lugar en Brasil. Es decir, son procesos contradictorios que plantean nuevos escenarios para repensar desde la crisis del periodismo y sus modelos de representación en exclusiva o excluyentes a la hora de articular voces, como plantean alternativas, que es el caso del periodismo ciudadano, a la propia lógica que ha tenido lugar y que se estudió en los años 80 en Estados Unidos. Los colegas estadounidenses iniciaron un estudio sobre el declive de la lectura de la prensa en Norteamérica asociado al incremento del tamaño de las ciudades, es decir, dificultades de transporte y circulación de los diarios, falta de tiempo necesario para el consumo de noticias por parte de los lectores, dificultades en la construcción de espacios públicos de convergencia para la deliberación ciudadana. Todos estos espacios de crecimiento de las dimensiones del espacio público urbano van aparejados a la crisis del periodismo, que en este caso, con la revolución digital, intensifica la crisis de la mediación y de los mediadores o roles productivos clásicos en esa ilusión de falsa transparencia que ha gobernado el discurso de luz y taquígrafos en el periodismo moderno desde el siglo XIX y que hoy se enfrenta a la ausencia de taquígrafos, a la necesidad de arrojar luz justamente donde están los secretos de la gobernanza en la era Internet. Es decir, la emergencia de formas como los medios ninja en Brasil, de periodismo participativo, de cuestionamiento del mensajero, de guerrilla y acceso a la representación e inversión semiótica que estos grupos de arte público formulan en los procesos de movilización urbana, dan cuenta de un nuevo imaginario que en el campo de la comunicación hay que tratar desde las políticas culturales y desde el ámbito también de regulación de las redes en términos de democratización del espacio público. Una suerte de generación de efectos de distanciamiento ante esta emergencia del nuevo sujeto de derechos de la comunicación en la era Internet. En ese ámbito, ejemplos como el 15M que hemos analizado en España demuestra que hay un nuevo movimiento urbano y nuevos imaginarios ciudadanos que deben ser abordados en las políticas públicas. Una nueva emergencia que reivindica la democracia directa y participativa, que habla de redes colaborativas y de procesos de movilización, que plantean el derecho al sabotaje en las redes digitales y una episteme de la insurgencia desde abajo, de un nuevo modo de ver, de deliberar y de comunicar la realidad. Un ejemplo innovador del 15M, a diferencia de otros movimientos sociales, salvo algunos casos como el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, es la propia realización de memoria digital por estos colectivos, de sus propios espacios de comunicación liberada y de compartir memoria común sobre las experiencias de reivindicación de derechos básicos como el derecho a la ciudad. Al mismo tiempo tenemos un proceso al que no es ajeno la realidad de la comunicación, el proceso de crisis que vive el capitalismo a nivel global, fruto de la financiarización que está directamente relacionado con los flujos de capital y con los flujos de información no regulados. El primer reto que tiene una política pública a este respecto, si hablamos de derecho a la ciudad, en países como Grecia, España o en el caso de América Latina, en casos como el de Brasil o como el de Chile, es cuestionar justamente el papel de las redes virtuales y de la regulación de los mercados y el papel que tiene la información de generar lo que se ha denominado por Noemi Klein la doctrina del shock. Una doctrina del shock que opera con estrategias de propaganda muy habituales
y que son complementarias de la parte que mi colega de la Carlos III, Gerard Inver, va a explicar respecto a ciertos formatos de televisión como los reality shows. La doctrina del shock es la disciplina del miedo, del dominio y del control, unas veces por la seducción y otras por el dominio absoluto que plantea esta doctrina del shock, en unos casos con la propaganda de guerra, en casos eventuales como los que hemos vivido del mito del terrorismo, y otras con formatos lúdicos de la seducción y el entretenimiento en la televisión, que tienen no otro objetivo que garantizar esa libertad de flujos de información y capital que están situados en el centro de la crisis global que vive el capitalismo. En ese ámbito, plantear el nivel subestatal es interesante, no solo por la emergencia de movimientos como los que ha habido en Colombia, en Chile, en España, en Asia, reivindicando espacios urbanos liberados y políticas de comunicación democráticas. Es importante porque en el ámbito subestatal, como siempre se ha planteado, se pueden dar formas de participación directa y políticas públicas con una visión más comunitarista. Es donde se articulan las redes críticas de empoderamiento local y es donde se han desarrollado experiencias de movilización con los nuevos medios y donde emergen de manera muy evidente nuevos imaginarios urbanos. Por eso las políticas de comunicación no deben ser solo estatales. Yo reivindicaba en Cuenca la necesidad de políticas supranacionales, pero el siguiente reto que tenemos muchos países es articular políticas culturales y políticas de comunicación en el ámbito regional y en el ámbito local. Se puede hacer. Tuvimos una discusión, un acercamiento muy interesante con el Grupo Gama, con la Fundación en Cuenca, en la que se demuestra que la monitorización sobre discriminación sexista de las mujeres con base local pudo llegar a regular y actuar, influir en la política municipal, justamente con carteles, publicidad, propaganda sexista. Es decir, se puede hacer política de comunicación en el ámbito local, en primer lugar por la sociedad civil y también por las autoridades locales. Este ámbito es estratégico sin pensar que vamos a resolver los problemas de Internet y de la globalización en materia de políticas públicas, o que vamos a garantizar el derecho a la ciudad simplemente actuando en la dimensión local. Pero en esa dimensión local se pueden articular redes de emergencia de una nueva ciudadanía. Se está reivindicando a través de diversos movimientos una nueva política del acontecimiento, una nueva intervención de este precariado en red, de estas experiencias de neosituacionismo, de guerrilla semiótica que se están dando en esos procesos de movilización, donde emergen formas de actividad creativa, de trabajo y de transformación de lo que se ha dado en llamar las multitudes conectadas, inteligentes, rizomáticas, alterativas, que tienen capacidad de revertir los procesos dominantes de los canales y medios de comunicación, como hemos explicado, en un proceso, yo diría, irreversible de crisis, entendiendo la crisis como un proceso de transición y de oportunidad a nuevos modelos de mediación en el periodismo convencional y en los medios de referencia dominante. El reto, y con ello quisiera ir cerrando mis 30 minutos como habían fijado de intervención, tenemos varios retos para repensar la teoría crítica o un enfoque crítico del derecho a la ciudad y de las políticas de comunicación en estos nuevos imaginarios urbanos. Empezando por algo que ya había señalado la Escuela de Frankfurt y que es una evidencia hoy día cuando hablamos de política de ciencia y tecnología. La diferencia entre academia e industria cultural ha sido crecientemente abolida. Tanto es así que en algunos países no se financia una investigación que no sea al servicio del desarrollo de formatos, contenidos y producción industrial de los propios medios instituidos de las grandes corporaciones tecnológicas y de comunicación. Por contra, ciertas derivas de estudios culturales y enfoques críticos sobre los procesos de mediación plantean lecturas que yo calificaría de excesivamente academicistas, es decir, ajenas al movimiento real, a la experiencia social de los usuarios de las redes digitales, de la experiencia creativa de los nuevos movimientos populares, del desarrollo de las luchas por el código y de reivindicación del derecho a la ciudad. Academicismo que queda simplemente en una productividad desconectada del movimiento real de la historia, muy vinculado a los objetivos de productivismo científico y tecnológico que se dan en nuestras instituciones y que lo desconectan de esa realidad de la experiencia social e histórica real y concreta, que es donde se deben situar los procesos de investigación y transformación de la comunicación. La nueva cultura digital extiende una nueva realidad de la conectividad total, de esa simultaneidad de lo simultáneo, que plantea retos importantes para repensar que no habían sido considerados. Yo señalaba la importancia de los imaginarios y vinculado a las representaciones sociales y los imaginarios, la subjetividad. Porque hoy sabemos que la identidad no es simplemente una ficción secundaria o, como plantearía la teoría crítica, un proceso de enajenación
que es irrelevante desde el punto de vista de la transformación histórica real. Hoy día las ficciones que vive la gente en las redes digitales, los juegos de roles y transformación de identidades es un aspecto real y tiene efectos de realidad en la vida cotidiana de los sujetos. Por eso es importante esa dimensión performativa que tiene lugar en los medios de comunicación y especialmente en las redes digitales, anclando otras lecturas que plantearían una visión más allá de la contradicción externa clásica entre capital-trabajo, muy vinculado a los procesos inmanentes, concretos, reales, desde el punto de vista de una antropología de la comunicación y la cultura, en estos nuevos movimientos urbanos que emergen en América Latina y también en Europa y Asia, con el fin de apropiarse del territorio a la vez que se están apropiando de las redes digitales. No hay distinción aquí. Quienes hayan querido ver en el 15M o en estas movilizaciones la lucha a través de Internet no ha entendido nada, porque para estos nuevos sujetos lo real y lo virtual están interconectados, interpenetrados, confundidos, articulados en un único proceso de transformación de lo real y de lo simbólico de manera significativa. Por tanto, esa lectura o crítica inmanente es reivindicando esa lectura de lo virtual o de las redes digitales, del nuevo precariado o de los nuevos actores sociales, del nuevo actor red que emerge en estos nuevos escenarios, considerando también el núcleo temporal, histórico, de todo proceso crítico de pensamiento en comunicación en este escenario. Por eso soy de la idea de que, espero coincidir, aunque las matrices de partida son diferentes, uno partiendo de la economía política, otro más partiendo de la semiótica, que desde luego una lectura psicoanalítica de esos imaginarios urbanos, de esos derechos a la ciudad reivindicados por los nuevos actores, son necesarios para repensar la mediación social, cuestionando la economía política del conocimiento y los procesos de cambio que están teniendo lugar con estas nuevas mediaciones en red. Mediaciones en red que plantean, en mi modo de ver, dos cuestiones importantes. Una, la importancia de descolonizar los territorios y los mundos de vida, de las grandes redes globales tipo Facebook, pero también de los proyectos de ciudades del conocimiento, de transformación y modernización urbana que se plantean, muchas veces con matrices y modelos de configuración ajenos a los mundos de vida. En realidad lo que está sucediendo en Río, especialmente en Brasil en estos momentos, en el contexto del Mundial. Pero también están planteando descolonizar el saber, romper con ciertos abismos epistémicos para una política de intervención social en el que el conocimiento en la comunicación esté amparando y en el movimiento paralelamente a los procesos de cambio y de lucha por la ciudad que plantean en estas nuevas reivindicaciones del derecho a la ciudad los nuevos actores urbanos, que como verán formulan nuevos derechos, derechos que no eran objeto tradicionalmente de la política de comunicación. Siempre hemos reivindicado el derecho a la memoria, pero hoy día el derecho a la memoria es una memoria digital externa, indexada, borrada y metacategorizada por grandes corporaciones privativas globales como Google, y por tanto el derecho a la memoria implica nuevas políticas públicas mucho más complejas. O lo que nunca habíamos reivindicado, el derecho al olvido, con conquistas por fin, con jurisprudencia para reconocer la necesidad de borrar el rastro digital y reconocer el anonimato como principio básico de la comunicación frente a otro modelo ciudadano que reivindicaba en la modernidad justamente lo contrario, la individuación, el reconocimiento, el poder de la firma, el poder de la identidad frente a esa idea de anonimato. El derecho al olvido implica muchos retos, como también algunas cuestiones que son identitarias de las culturas populares en América Latina, el derecho a la mezcla y el carnaval, a la copia, al mashup, a diferentes fórmulas de combinación y apropiación de los contenidos que las nuevas generaciones digitales realizan a través de las tecnologías, el derecho a un ocio que no sea negocio y producción de valor, como en las redes sucede habitualmente en las grandes plataformas donde se captura la vida, la creatividad y la producción de valor por parte de los usuarios. Por ello habrá que reivindicar que las grandes corporaciones como Facebook, las grandes redes y compañías de la era de Internet, de la galaxia Internet, como dice Castells, debieran ser impugnadas y cuestionadas para socializar los beneficios y riqueza de ese ocio convertido en negocio por la captura de la vida en esas redes sociales. Nuevos derechos que tienen que ver también con aspectos fundamentales como la importancia que adquiere en esta comunicación posmoderna el derecho al juego, que es un poco el derecho al don, a la amistad, al regalo, a la fiesta, al humor, elementos que son constitutivos de las culturas populares, de la raíz pactiniana, de lo que tradicionalmente se identifica por la cultura popular carnavalesca, que incluiría también el derecho a la participación y elementos novedosos, no tratados habitualmente en política pública,
como el señalado del derecho al anonimato o el derecho al sabotaje. Cómo se ha podido avanzar en los sistemas de seguridad en la red, resultado justamente de la creatividad, inmersión y transgresión de los sistemas de información y control que tienen lugar en la cibercultura. Como ven, nuevos retos, nuevos imaginarios, nuevos escenarios y también, en ese sentido, nuevas políticas. Termino lo que constituiría el reto para la academia, que pasa, en primer lugar, por empezar a estudiar estos nuevos dispositivos de mediación y las culturas emergentes, la genealogía de las revueltas que tienen lugar o las protestas que tienen lugar en la era Internet. Se están empezando a estudiar, por fortuna, hay insuficiente conocimiento, básicamente etnográfico, descriptivo, sobre lo que está sucediendo en estas luchas por reivindicar el derecho a la ciudad. ¿Qué papel tiene la comunicación y qué políticas se podrían formular en un sentido de teoría normativa? Pero son elementos significativos. Los nuevos dispositivos de mediación están facilitando la participación y el acceso directo de los ciudadanos. Y falta conocimiento sobre cómo surgen y cómo evolucionan esos procesos de movilización colectiva. Analizar, por supuesto, las formas de netactivismo, pensando la creación de nueva institucionalidad, los procesos de innovación, de la actividad de transformación creativa que desarrollan los nuevos nativos digitales, que daría lugar, si hablamos de gestión de los procomunes, la necesidad de pensar en política de comunicación nuevas institucionalidades vinculados a estos procesos de emergencia y de transformación que han generado los movimientos urbanos. Desde luego, plantear el tema de la identidad. Creo, con Holloway, que es importante, si la idea es que pensar básicamente es pensar críticamente, es decir, subvertir, transgredir y trascender lo real existente, esto pasaría por problematizar también, como he señalado, la identidad, sea desde una matriz crítica, psicoanalítica, sea desde el punto de vista cultural, porque es un valor fundamental en la era del trabajo inmaterial, en la era del capitalismo cognitivo. La identidad, la subjetividad, en la fuente de valor, es elemento conflictivo donde se proyectan los imaginarios y representaciones sociales, pero donde se están construyendo los sistemas de dominación y control social, donde apenas la política pública se han planteado cómo significa crear ciudadanía en este espacio de construcción y proyección imaginaria que tienen los sujetos en esa red. Sin duda son muchas preguntas más que respuestas. Mi objetivo aquí, y así lo habíamos planteado inicialmente en el conversatorio, es formular cuestiones para repensar a un año vista de la ley orgánica nuevos retos, nuevos escenarios. Hay una nueva realidad de la comunicación que desborda no solo la academia, también la práctica profesional y yo diría que a las instituciones e instancias de representación, desde la escuela a la familia, pasando por los poderes públicos. En ese ámbito, pensar al nuevo sujeto emergente, en esos procesos de movilización que tienen lugar en América Latina, creo que en un sentido altuseriano son sintomáticos de transiciones y cambios en la episteme de la comunicación, en los modelos de sociabilidad, en los principios de referencia para pensar la comunicación y desde luego debieran ser los ejes transversales, las líneas de dirección estratégica para otra política de comunicación desde lo subestatal a lo estatal, por supuesto con proyección también a escala global. Les dejo aquí mi intervención y luego tendremos ocasión con los comentaristas y con la participación del público a hacer algunas consideraciones sobre estos procesos emergentes de comunicación en la región. Muchas gracias. Hace unos años se había acuñado la frase otra comunicación es posible, a propósito justamente de los movimientos sociales de carácter global que planteaban que otro mundo es posible. Hoy en día, después de escuchar la intervención del doctor Francisco Sierra, vemos que muchas de esas ilusiones quizá en ese momento se habían vuelto realidad o se han vuelto realidad en el momento actual. Creo que la intervención del doctor Sierra lleva implícita, en primer lugar, la potencia de hacer preguntas, ciertamente algunas de ellas borrascosas, para explorar respuestas que no podrían imaginarse desde el sentido común solamente hace un puñado de años. Tal como el doctor Sierra plantea en un texto que tuve la ocasión de leer hace unos días, el prefacio a una crítica de la economía política de la comunicación, que justamente sirve de antecedente a una serie de artículos reunidos en un libro. El libro se llama Industria Cultural, Información y Capitalismo, y que fue publicado el año pasado. El terreno actual de la lucha política, tal como acabamos de oír en esas interesantes reflexiones, es ahora
entre otros, el de la epistemología. ¿Cómo se debería entender la epistemología desde esta mirada? Desde la necesidad de repensar lo que el doctor Sierra llamaba los núcleos de la fantasía, es decir, repensar el lugar de lo común y repensar el papel de las mediaciones, incluyendo los medios masivos de comunicación, incluyendo las nuevas tecnologías de la comunicación, incluyendo esos espacios difusos llamados redes sociales. Y ese repensamiento implicaría abordar de manera distinta el lugar de la comunicación y la cultura en la contemporaneidad, que dicho sea de paso, la época contemporánea podría calificarse como la adaptación e integración del capitalismo monopolista y del capitalismo de Estado. Actualmente, como ya escuchamos, la comunicación no podría ya entenderse al margen de sus efectos de exclusión, explotación social, imaginación creciente de todas las formas no compatibles con la reproducción del capital. En la llamada sociedad del conocimiento, el trabajo creativo, como lo dijo el doctor Sierra, se limita muchas ocasiones solamente a la acumulación de capital y no al reconocimiento de la diversidad cultural y al robustecimiento del diálogo entre culturas. Por ello es que desde la recuperación de la teoría crítica, o lo que es lo mismo, desde retomar la condición terrenal y material de la vida, el doctor Sierra aborda la función estratégica de la información y la cultura en su inmaterialidad, aunque suene paradójico, y su peso enorme en los procesos de desarrollo y crecimiento económico. Vincular la comunicación y la cultura hoy día a los avances de la ciencia y de la tecnología significa profundizar en el papel mediacional de los medios y dispositivos tecnológicos y no quedarse en las apariencias o superficies informativas de esos dispositivos. Así, llega a la conclusión de que el abordaje de los procesos de comunicación, de producción cultural y de generación de conocimientos tienen que ser visualizados como los objetos integrados de la economía política del presente. Y es desde esta aproximación se aporta que recién podríamos volver los ojos a la cuestión de los contextos sociales, las tensiones políticas y los derechos humanos que nos ocupan en el Ecuador de hoy. Sin ese previo internamiento materialista y crítico hacia el campo de lo simbólico y hacia el campo de lo imaginario, que seguramente será muy potentemente completado con la intervención del doctor Inver, resultaría bastante pobre hablar de casos y situaciones particulares y específicas. Por estas razones, y para no alargarme en el comentario, quisiera simplemente como parte de mi intervención remarcar las ideas principales que han sido expuestas y ligarlas con las necesidades de actuar desde la conciencia crítica y desde las prácticas concretas que se configura en una sociedad como la nuestra, en este momento tan especial donde el debate sobre la comunicación y la cultura han rebasado las aulas universitarias y están presentes en las actuaciones ciudadanas, en las acciones institucionales, en los contenidos mediáticos y en los discursos políticos. En primer lugar, el doctor Sierra menciona que todo sujeto político se torna político en sus acciones, en sus prácticas, en sus propias territorialidades. Y ese territorio ahora se ha movilizado al territorio de lo virtual, a la inmaterialidad del conocimiento y de la cultura. En segundo lugar, el doctor Sierra plantea algo complementario a lo anterior. Las mediaciones clásicas de la modernidad están en crisis. Sennett hablaba del declive del hombre público. Ahora las redes abren nuevas formas de hipervisibilidad y de relacionalidad intersubjetiva que de pronto en algunos casos socavan de manera permanente lo público en aras precisamente de una espectacularización de lo privado, de lo íntimo, de esos confines del yo. Tercero, hay una marcada diferencia se da el fin de la diferencia o un creciente fin de la diferencia entre academia e industria cultural, entre pensar y finalmente producir aquello que da sentido a la sociedad en su conjunto. Pero aquello compromete más y más a la criticidad y a la práctica política. Desde ese punto de vista, la intervención del doctor Sierra fue enfático en el sentido de no decir no al academicismo encerrado en las aulas o en los egos. En cuarto lugar,
Las nuevas subjetividades vienen arrimadas cada vez más a otras ficciones y narrativas emergentes, a otros mitos y a otras fantasías. De ahí que, para terminar, diría que es absolutamente inclaudicable en el momento actual la búsqueda de la verdad, pero la búsqueda de la verdad quizá como un intento por recuperar el sentido de lo real frente al efecto de realidad, y como una vía de descolonización del territorio y de los mundos de la vida, es decir, de los mundos del saber, del poder y del sentir. En ese sentido, los nuevos derechos a los que alude el doctor Sierra requieren obviamente, como lo dijo, de nuevas políticas, de nuevas acciones de los sujetos, y ellos a su vez implica el derecho a recordar, el derecho a escuchar, el derecho a ponerse en el lugar del otro, el derecho al disfrute colectivo. Esos serían los desafíos de las sociedades contemporáneas, incluyendo la nuestra. Recuperar los bienes comunes de la humanidad, es decir, recuperar el valor que tuvo la información, la comunicación y la cultura, y que muchas veces ahora, en este difuso mundo de la virtualidad, parece que el sujeto se ha apropiado de manera privatizante de esos bienes comunes. Ese sería el gran desafío, el gran reto, recrear la ciudadanía como la nueva política de la comunicación. Gracias. Voy a intentar escribir esta breve reflexión dentro de este poder extraordinario que tiene el medio televisivo de instituir realidad, una realidad sui generis, que está a mitad de camino entre lo que podríamos llamar la realidad objetiva y la ficción, que muchas veces, en particular en los nuevos formatos de telerrealidad y en lo que llamamos la post-televisión, construye una especie de simulacro informativo de tipo lúdico, donde vemos muy bien plasmada esta falsa transparencia a la que se refería el profesor Sierra, donde pues estos programas de entretenimiento pues ocultan también una gran violencia de tipo simbólico, y es lo que voy a analizar aquí. Partiré de esta constatación de que vivimos en una época de hipervisibilidad y que los medios son un instrumento de esta hipervisibilidad, que exacerba la mirada, fomenta la curiosidad para bien y para mal, en particular la curiosidad hacia el otro y hacia todo lo que no tenía su lugar en la representación pública, en particular lo que afecta a la intimidad y a la esfera privada. La novedad hoy es que lo que antes abarcaba a los objetos, pues ahora se aplica a las personas. Esta intromisión en lo privado y lo íntimo, pues obviamente entraña pues estrategia de escenificación, espectacularización, manipulación de la persona y en particular de su imagen pública. Entonces, esta hipervisibilidad es la que produce este efecto, esta ilusión de transparencia, pero también es un punto de vista, una manera de focalizar la atención en determinados aspectos, a veces insignificantes, en particular en todo lo que tiene relación con los hechos violentos. Entonces esto pues se manifiesta mediante lo que podríamos llamar el efecto lupa, también la espectacularización de la persona. Podríamos decir que la persona hoy día, el sujeto es un nuevo objeto y está de hecho utilizado y escenificado como tal, y obviamente en el tema de la violencia. ¿Qué es la violencia simbólica? Pues es la manifestación de este poder simbólico al que se refería el sociólogo Pierre Bourdieu en el año 1977. Tiene un artículo magnífico donde define este poder de construir el dato mediante la enunciación, mediante las formas del discurso, podríamos decir. Hay en este análisis pues
una enorme sensibilidad semiológica, aunque proceda un sociólogo, y yo personalmente me inscribo mucho en estos puentes entre disciplinas y al margen también de la academia, ya que se mencionó el tema antes, pues lo quiero también puntualizar. Entonces, ¿qué pasa? Que las violencias más peligrosas no son siempre ni exclusivamente las que más se ven. Al contrario que la violencia de contenido, que remiten a temas bastante fácil de identificar, que son las más visibles, las violencias simbólicas son cada vez más frecuentes y difíciles de delimitar, sobre todo las que se refieren a las formas del discurso, la escenificación de la persona y a situaciones comunicativas en las que se ven, por ejemplo, involucrados los participantes en los juegos televisivos, donde ponen en juego pues, la integridad de su persona y obviamente el sentido de la dignidad, del ridículo, etcétera. Es decir, una serie de valores de tipo, podríamos decir, humanistas, que merecen, yo creo, una mínima defensa. Entonces, brevemente voy a referirme primero a las violencias formales, las que están vinculadas con la representación y la narración de los hechos. Hay, en efecto, en la representación de la violencia, pues una violencia de la representación. No es un juego de palabras, es precisamente la consecuencia de esta hipervisibilidad. Es decir, que la violencia no es únicamente cuantitativa, computable en número de hechos violentos que puede haber en un programa, un relato, sino que es cualitativa y depende obviamente del formato, del género al que pertenece el discurso. Entonces, diciendo esto, quiero hacer hincapié en que lo más importante es la contextualización de la violencia, en qué secuencia narrativa aparece, con qué fin, obviamente, en qué medida es o no legítima o legitimada. Todo esto es fundamental, por ejemplo, en las series, en los dibujos animados, y creo que hay aquí una vía enorme en la que la narratología, la semiología, la semiótica y análisis de contenido, obviamente, pueden aportar mucho. Por ejemplo, obviamente en determinados géneros hay una violencia codificada que es menos preocupante, como ocurre, no sé, en el western o en el cine bélico, que precisamente en la medida en que está súper codificada, sabemos a qué atenernos, sabemos que responde esto a una convención narrativa. En cambio, hay otros géneros más recientes, como los videojuegos o las películas de terror, en que la violencia es el eje central del relato y sobre todo la máxima fuente de disfrute, ¿no? De placer espectatorial, y que además tiene un cariz lúdico y por eso tiene tanto éxito entre la juventud. El mayor peligro entonces no es tanto el hecho de ver estos productos, ¿no? Como acostumbrarse a este tipo de representación como si fuera algo natural, es decir, el peligro es la trivialización, la naturalización de la violencia, y el transformarla en objeto de consumo banal como cualquier objeto material, ¿no? Aunque en este caso sea un bien simbólico. Esto la vuelve aceptable como tal e impide obviamente todo cuestionamiento, sin contar con la desensibilización que produce, que me parece peligrosa en particular en el caso del público infantil. Esto crea lo que ha llamado un júbilo negativo, el disfrutar, el gozar, entre comillas, retomando este término del psicoanálisis, el goce regresivo en este caso, el gozar de productos o situaciones o relatos que se basan en situaciones claramente disfóricas, accidentales y fundamentalmente violentas. Son invisibles. ¿Por qué son invisibles estas violencias? Porque no son a menudo reconocidas como tal. Muchas veces los testigos se centran, por ejemplo, en las palabrotas, en acciones violentas, pero no en la forma, no en que se relacionan con los personajes.
Están dentro de estas estrategias a las que me refería antes. La seducción hoy sustituye a la dominación, podríamos decir, y lo lúdico es a menudo el vehículo de una enorme violencia, que es grave en la medida en que esta violencia implica la adhesión de los propios sujetos, en particular en los juegos televisivos, la adhesión, por ejemplo, en el caso de programas humillantes, ¿no?, de juegos, concursos humillantes como el rival más débil, pues hay una participación activa de los espectadores que participan en estos programas en, digamos, la conformación de este espacio comunicativo y en la presencia de la violencia en él. Voy a tratar también brevemente la relación entre estas violencias lúdicas y lo que podríamos llamar la ventilación y manipulación de la intimidad, que está vinculada a estos géneros de entretenimiento, estos nuevos formatos de juegos concursos vinculados con el espectáculo televisivo, donde el espectáculo ahora se centra en la persona, en el sujeto. Pero que se basan fundamentalmente en estrategias de tensión, es decir, que definen una relación pasional con el otro, con la realidad y con el otro, que exacerban lo emocional, todo lo que es del orden del patos, del sentir primario y en general del sentir negativo, y que está en las antípodas de la racionalidad. Está presente, decía, en los realities de encierro, tipo Gran Hermano, pero también en los de supervivencia, en los juegos de superación artística, en todos estos juegos que ponen sobre la mesa una rivalidad y la eliminación del otro, que es un proceso simbólico que, bueno, es lúdico, es aceptable como tal, pero que implica estrategias de desestabilización, descrédito hacia el otro y de imposición de líderes, ¿no?, en estos grupos. Daré algunos ejemplos de esta ventilación de la intimidad en estos diversos programas, basado precisamente en esta exacerbación, espectacularización del sentir. Es, por ejemplo, y es bastante obvio, el ritual de la confesión pública en los reality show. Es la invitación de supuestos expertos psicoanalistas o no para despotricar sobre las intimidades de los concursantes. Es el recurso a la máquina de la verdad en algunos programas, o a la medición de las pulsaciones cardíacas, la hipnosis, etc. Es el acoso simbólico a la intimidad en el caso de los famosos a los que los periodistas persiguen en los pasillos de los aeropuertos. Es obviamente las tertulias de actualidad rosa, el recurrir a la invectiva, el descalificar el otro o simplemente el no escuchar al otro en los debates. Lo que está en juego aquí es la integridad de la persona, la integridad moral en este caso, todo cuanto conduce a sacrificar su imagen, su sentido del ridículo, del honor, de su dignidad, en una palabra. Estamos aquí ante una auténtica puesta al desnudo que deja al sujeto totalmente indefenso y que crea una especie de adhesión más allá de, digamos, la voluntad. Hay una especie de aniquilación de la voluntad y una identificación e incluso podríamos decir sobreidentificación del sujeto a roles que no corresponden especialmente a su personalidad, pero que es lo que pide, lo que demanda el programa. Y esto me da paso para pasar a otro punto donde quería analizar la violencia vinculada con la persona y todo lo que deriva en juegos con la identidad y con jugar con los límites, que es uno de los temas muy recurrentes en los medios actualmente, no solo la televisión, muy característicos de este régimen comunicacional postmoderno. Lo he llamado post-televisión con el paso de una televisión que jugaba con la realidad, que en la gran época de la telerrealidad en los años 90,
a una televisión que juega con la identidad, con la representación y la imagen del otro y del propio sujeto. Con esto estamos ante nuevas formas de violencia, ya no son las violencias discriminatorias, las que excluyen, ¿no? O menosprecian al otro, sino todo lo contrario, casi las que escenifican al sujeto en unos roles que crea específicamente para el dispositivo televisivo. Esta violencia se aplica en forma de presión psicológica, manipulación emotiva, descrédito, humillación. Y voy a dar a continuación breves ejemplos. De la presión psicológica, pues tenemos ejemplos constantes en los reality show, donde el concursante sometido a la presión del grupo, se tiene que componer un rol, bueno, todo lo que he dicho antes, sin hablar de la desestabilización psicológica que se produce allí. La manipulación emotiva es frecuente en los programas de actualidad rosa, o no sé, creo que le llaman acá roja, ¿no? O, farándula, con sus reencuentros mágicos, sus confrontaciones dramáticas, su llanto, sus abrazos. Hay todo un ritual, ¿no?, de la exacerbación del sentir, que para mí es enormemente violenta, porque no sé si las personas en lo privado lo viven, y aunque lo vivan en lo privado, no lo viven y sobre todo no lo muestran, obviamente, de la misma manera en el espacio público. El descrédito es habitual en las tertulias rosas, donde pues siempre se habla mal del otro para trivializar. También en los debates de ideas, o presuntos debates de ideas, donde, por ejemplo, se junta gente que pertenece a extremos, es decir, que no hay posibilidad de ningún acercamiento, ningún intercambio, sino que esto produce el choque violento entre estas personas, impide toda dialéctica, es decir, todo intercambio de ideas, y deja paso pues, a una confrontación violenta que redunda en enfrentamiento de personas. La confrontación de ideas deja paso al enfrentamiento de personas. En cuanto a la humillación, pues citaba antes el rival más débil, pero hay también otros programas en los que, por ejemplo, había en España en los 90 un programa de Telemadrid que por una cierta cantidad de dinero obligaba al concursante a prestarse a las peores payasadas en el espacio público, en la ciudad, delante del Corte Inglés o donde fuera. Y penúltimo punto que quería tratar es qué efecto puede producir todos estos programas que ahora ven los niños y los adolescentes. Pues me parece que de alguna manera es un espectáculo pésimo que estamos dando a la juventud, estos programas en que no hay ningún respeto a la persona y que es una pésima imagen de la comunicación interpersonal, la que se ve, por ejemplo, en los programas de actualidad rosa o en los debates así planteados, haciendo estos programas que siempre hacen hincapié en estrategias negativas, desestabilizar, desacreditar, humillar al otro. Sin hablar de la utilización que se hace del niño en la publicidad, ¿no? El niño como, digamos, mediación del deseo de los padres en la compra de un coche o de cualquier objeto de consumo. O otro ejemplo, que es la utilización de los niños prodigios en programas de, por ejemplo, musicales o de moda, que se utilizan como pequeños animales de circo, sin que nadie se pregunte sobre los efectos futuros. Sabemos los efectos que ha podido tener esta participación en adultos, en los reality show, gente que realmente ha tenido que reconstruirse totalmente después de pasar por estos programas. Pues me imagino que peor puede ser el efecto en niños. El peligro aquí es la fama, tal como la promociona y la escenifica el medio, el existir como un icono a los ojos del otro, en detrimento, obviamente, de los valores interiores y de la realización personal. Finalmente, hay otro tipo de violencia que padecen los niños, pienso en estos programas de accidentes domésticos o tecnológicos o choques de vehículos, incendios espectaculares,
muchas veces basados en vídeos caseros, que ven y disfrutan mucho los niños. Me parece que aquí hay una especie de contradicción y de peligro entre lo literalmente cruentos que son estos hechos y la fruición, el goce que producen, porque pasa por el filtro del humor con el recurso, por ejemplo, la repetición, la imagen parada, que impide ver precisamente las consecuencias de estos hechos muy violentos en sí, pero de los que se escamotean pues todas las consecuencias que pueda tener, porque algunos son mortales o producen dolor, pero la televisión invisibiliza obviamente estas consecuencias y espectaculariza el hecho violento en sí e incluso lo convierte, recurriendo a la repetición, que es un mecanismo básico de la risa, lo sabemos, pues los convierte en objeto de consumo lúdico. Por fin, y con esto concluiré, pues quería referirme aquí a un experimento que se hizo en la televisión francesa en el año 2009, donde se ve muy bien ese enorme poder de desrealización que tiene la televisión, que puede conducir al espectador a vivir, protagonizar situaciones violentas sin estar consciente de ello. Es un experimento del programa France 2, de la televisión pública francesa, donde un documentalista concibió un falso programa televisivo de tipo concurso de entretenimiento, pero llevado hasta el extremo, titulado precisamente La Zone Extrême, la zona extrema. Para este cometido había seleccionado a un grupo de 80 candidatos para que participaran en la preparación de un nuevo juego que consistía en plantearle al concursante una serie de preguntas de tipo memorístico. Pero la peculiaridad de este juego, y allí viene lo interesante y lo preocupante, es que los participantes seleccionados estaban sentados en un pupitre provisto de una serie de palancas que podían accionar en caso de respuestas erróneas y que permitía mandar al concursante que estaba encerrado en una cabina, aislado, que permitía mandarle unas descargas eléctricas graduadas de 20 en 20 hasta alcanzar los 460 voltios, es decir, una descarga que podía ser mortal. Pues bien, el 81% de la gente que participa en este experimento llegó hasta el final del juego mandando las máximas descargas a pesar de los gritos de dolor y la protesta del concursante. Obviamente el juego estaba trucado, las descargas no eran reales y el hombre encerrado en la cabina era un actor y no lo sabían los candidatos. Pero bueno, esto revela el rol al que se puede identificar el participante en estos programas. Claro que aquí el experimento está llevado hasta su extremo, en situaciones donde la televisión se impone no solo como mediador, sino como autoridad. De hecho, el experimento estaba inspirado en uno anterior que se realizó en los años 60, en el 61, en la Universidad de Yale, por el profesor Stanley Milgram, con la única salvedad de que entonces solo, entre comillas, había llegado hasta este extremo el 62% de los participantes. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? El experimento muestra que la televisión es un sistema de representación tan potente que puede llegar a imponer un modelo de comportamiento y puede conducir al individuo a actuar en contra de sus valores ideológicos o simplemente humanitarios y colocarlo en esta situación que Milgram analizaba como
decía, es un término un poco raro, agéntica. El espectador es puro agente sin tener conciencia de los fines, puro agente del medio televisivo. En un programa posterior, el panel de expertos pues, entrevistó a los participantes y analizó sus reacciones. Una de las conclusiones era que el programa favorecía, cito, es uno de los psicólogos que analizó las conclusiones, favorecía una forma de desrealización, de confusión en la apreciación del grado de realidad de los sufrimientos que se infringen. Lo confirmaba uno de los participantes diciendo, por ejemplo, cuando está delante de la cámara, pues no sabe nunca lo que es auténticamente real. Bueno, pues la televisión actual, esta post-televisión a la que me refería antes, facilita esta proyección del sujeto en personajes, en sujetos que son pues, sujetos propiamente televisivos, que son del orden del simulacro, para bien y para mal, para entretenimiento, pero también a veces incluyendo pues, este componente profundamente violento. Concluyo diciendo que hay en estos juegos una enorme violencia simbólica consistente en no solo proyectarse en el escenario que crea la televisión, sino en adaptarse, moldearse y sobre todo entregarse, plegarse, ¿no?, a las reglas del juego televisivo. Hay una especie de transformación televisiva, yo la he llamado transformismo televisivo, jugando con las palabras, que creo es nuevo, sucede a lo que Umberto Eco llamaba la neotelevisión. Ahora yo creo que estamos en una fase diferente, que marca precisamente el paso de los juegos con la realidad al juego con la identidad, y que nos da a ver el carácter enormemente informe de la televisión, en particular en esta, no solo la capacidad que tiene de tergiversar, manipular la realidad en todo lo que es la telerrealidad, sino también en esta capacidad que tiene de llevar al sujeto a permutar las identidades, travestirse, adoptar otras identidades, travestirse en el sentido literal, por ejemplo, la moda de los imitadores, supongo que acá lo sabrá también, había un programa en España, Crónicas Marcianas, en que la parte central era las imitaciones de Carlo Latre, que imitaba a los famosos de turno, no solo de las variedades, sino también los famosos de la televisión. Pues todos estos juegos están presentes en estos programas de cambio de familia, por ejemplo, Préstame tu vida, la madre soltera pues se va a hacer cargo de una familia numerosa, no sé, generalmente pues el intercambiar situaciones extremas. También todos los programas de cirugía plástica, cambio radical, el cambiar de look y por ende cambiar de identidad, y todo esto obviamente a través de este poder casi mágico que tiene la televisión como mediador en estos juegos de transformación de la identidad. Yo creo que esto, y con esto concluyo, refleja una crisis colectiva, podría ser una explicación de esta evolución, de esta mutación, ¿no?, de los juegos televisivos. Podría ser muy representativo este carácter informe de las identidades, de una crisis identitarias que es muy característica de la posmodernidad, este constante querer salir del rol o cambiar el rol, desdoblarse, adoptar otras identidades, que Zygmunt Bauman en su análisis de la modernidad llama ambivalencia, que precisamente consiste en querer ser otro, o ser uno y otro a la vez, o estar en una cosa y proyectarse en su contrario,
rompiendo totalmente con la lógica heredada de la modernidad, que es, lo creamos o no, la lógica cartesiana, para entrar en otras lógicas sociales que precisamente van más allá de las contradicciones e incluso concilian los contrarios. Entonces, estos juegos no son baladíes, yo creo que hay que prestarles atención, los juegos con la violencia, pero también los juegos con la identidad, y que pues una serie de programas, en particular todo lo que gira en torno al coaching, los programas de asesoramiento, de repente, gracias a la mediación milagrosa de la televisión, pues uno cambia de look, aprende a hablar en público, o a presentar un currículum, o simplemente a cambiar de apariencia. Bueno, pues diré para concluir, retomando pues el tema de los imaginarios sociales, que la televisión hoy día no solo crea imaginarios, sino que los transforma en realidad, y que de alguna manera la televisión actual es parte integrante de los imaginarios sociales. Gracias por la atención. Gracias al profesor Inver. Me parece que ha hecho un diagnóstico realmente puntual de muchos de las violencias que de alguna manera están tan naturalizadas que a veces uno ya ni las percibe como violencia, sino como un hecho cotidiano. Me parece que la ponencia del profesor Inver apunta hacia allá, a desnaturalizar eso que pues en la vida cotidiana se mira como algo normal, pero que detrás efectivamente esconde un profundo y complejo problema asociado a la naturaleza actual de la posttelevisión, que parece estar entramado estructuralmente con un cierto tipo de violencia simbólica. Me parece que conceptos como el de hipervisibilidad, que el profesor Inver ha trabajado en sus escritos, realmente nos permite entrar a conceptualizar de mejor manera cómo la televisión está operando en el contexto de la cultura contemporánea, en donde efectivamente parece existir una crisis de conceptos tradicionales como los de sujeto, como los de representación. En el caso de la televisión es clarísimo. Hay una especie de agotamiento de un tipo de imagen asociada a la representación o asociada a conceptos clásicos de designar algo o de reflejar algo. Y básicamente me parece que muchos de los fenómenos que ha reseñado el profesor Inver están asociados a un aprovechamiento del poder performativo que tienen las imágenes que están haciendo los nuevos formatos televisivos, la nueva industria de la televisión. Es claro que de alguna manera frente a esta crisis de la imagen representativa, la industria televisiva lo que ha logrado es efectivamente reestructurarse y rearmarse a través de todos estos formatos que el profesor Inver nos reseñaba, que efectivamente son los que tienen mayor audiencia. Los programas de telerrealidad, los programas que están asociados efectivamente a todos estos formatos donde no se trata de representar algo, sino se trata de que suceda un acontecimiento, como puede ser, por ejemplo, el programa del Gran Hermano, en donde efectivamente lo que se vende no tanto es representar algo, sino que el mismo acontecimiento mediático está haciendo algo en su propia transmisión. Me parece que nos abre una vía para pensar algunos de los conflictos de violencia que están asociados a la televisión en un horizonte post-representativo y postmoderno. Otro elemento que me parece que es parte de este panorama es la incorporación de la televisión con otras tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en esta posibilidad con las tecnologías a partir de la incorporación de, por ejemplo, formatos digitales o la propia posibilidad de que el televidente pueda elegir
desde un mensaje de su teléfono celular, se genera una falsa participación y una especie de falsa democratización a partir de una especie de cesión de este poder performativo que propone el dispositivo televisivo frente a las audiencias, y que también está muy vinculado a estos procesos que el profesor Inver planteaba, de que pues efectivamente no está solo la violencia en los contenidos visibles en la imagen televisiva, sino también en la forma como se estructura el discurso. Yo diría un poco más, incluso en las instituciones que sostienen ese discurso, que pues como sabemos digamos, en la cultura contemporánea están asociadas a un tipo de capitalismo cognitivo que trabaja con los deseos, que trabaja con los imaginarios, que trabaja con los afectos. Me parece que estos apuntes que ha planteado el profesor Inver en esa dirección nos abren un camino para entender que los mensajes televisivos, la violencia en los mensajes televisivos no necesariamente está en el mensaje, sino que está en toda una estructura discursiva y tecnológica asociada a todo un tejido cultural, social, tecnológico de los medios, y que si de alguna manera se quiere apuntar a esa violencia estructural generada por el dispositivo televisivo, pues habría que apuntar una serie de medidas que trabajen la televisión en tanto discurso, pero también en tanto institución, en tanto tecnología, que permitan efectivamente una serie de medidas conjuntas para trabajar todas estas múltiples violencias que se desprenden de la posttelevisión. El profesor Inver ha hecho una especie de clasificación de varias de estas formas de violencia. Por un lado, esta violencia lúdica, asociada a estos juegos, asociada a lo emocional, asociada a una serie de paradigmas vinculados no tanto con lo racional, sino efectivamente con una serie de instancias que están en la vida cotidiana, pero que han sido de alguna manera capturadas en una especie de espectacularización de la vida y colonización de los mundos de la vida llevados a cabo por las industrias televisivas. Por otro lado, el profesor Inver nos hablaba de la violencia vinculada a la puesta en escena del propio sujeto, a una serie de formas de manipulación, de humillación, de alguna manera vulneración de la intimidad del sujeto al estar espectacularizado la propia persona en el espacio televisivo. Y por otro lado nos hablaba de un tipo de violencia que es esta violencia que él ha denominado como el transformismo televisivo, que de alguna manera obliga a los sujetos, a las personas a travestirse, a una especie de tomar y asumir un lugar asignado por el dispositivo televisivo. En todo este conjunto de violencias, lo que se puede ver es que cuando trabajamos el tema de la violencia en el campo de los medios, estamos frente a un fenómeno tremendamente complejo que, a pesar de tener esta, digamos, cara de cotidianidad y de alguna manera lúdica, esconde procesos tremendamente complejos de violencia que requieren ser pensados de alguna manera de forma integral para poder de alguna manera abonar a una crítica sistemática y estructural de lo que significa la violencia televisiva. Finalmente, yo quisiera señalar algunos puntos que me parece que pueden de alguna manera dialogar con lo que el profesor Inver ha planteado respecto del tratamiento de la violencia en televisión. Por un lado, me parece que es fundamental incorporar otros saberes y haceres que escapan a este mundo del espectáculo y que además nos implica pensar otras formas de espectáculo más allá de la marca occidental que tiene la televisión y que pues en la actualidad están
para un debate, por ejemplo, como la sociedad ecuatoriana, tiene que ver con formas como de racionalidades alternativas, como por ejemplo la minga, como por ejemplo formas de asamblearias de televisión, como por ejemplo se están experimentando en Bolivia. Por otro lado, tratar de pensar la televisión más allá de la valorización del valor, que implica efectivamente que la televisión surge vinculada al capitalismo cognitivo. Por otro lado, pensar un tipo de televisión en donde hay espacios para proyectos de subjetivación autónomos, donde los sujetos sean sujetos de sí mismos y donde la persona no sea una mercancía, donde el otro y el yo efectivamente tengan una especie de interpelación y de espacio de convivencia, y no como algunos teóricos han planteado que la televisión es una especie de mecanismo especulativo donde no hay lugar para el otro y la diferencia. Y por último, me parece que es fundamental el tema de la democratización de miradas, especialmente en todo lo que tiene que ver con la forma en cómo se puede incorporar la diferencia, y un tema fundamental para los debates que estamos teniendo aquí en Ecuador, que es el tema de la interculturalidad. Con estos apuntes quizás cierro mi comentario de la ponencia del profesor Inver. Nosotros aprendimos cómo hacerlo. Te invitamos a ser parte del CIESPAL, porque la comunicación es un derecho.